Vivimos en la época de los mayores avances tecnológicos que jamás hayamos visto en el mundo. Maravillas de la ciencia, las artes y la ingeniería. Nuestro mundo ha experimentado más avances tecnológicos en los últimos 100 años que en los 1000 años anteriores combinados. Hemos tenido una paz relativa, sin grandes guerras mundiales. 1.500 millones de personas han salido de la pobreza. Términos como genocidio, al menos en el mundo occidental de hoy, parecen cosa del pasado, algo inexistente en el siglo XXI. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que un genocidio masivo está ocurriendo ahora mismo? Incluso en países desarrollados del primer mundo como los Estados Unidos, cada año, un grupo específico de personas es asesinado. Las personas atacadas son indefensas. Provienen de diferentes países. Un futuro brillante despojado de ellos. Precisamente, casi 1 millón mueren cada año, solo en los Estados Unidos. En este punto, es posible que se pregunte a qué personas me refiero, o por qué este genocidio de proporciones masivas del que hablo no está siendo cubierto en los medios como otros genocidios. En realidad, es que este genocidio está siendo cubierto en los medios de comunicación, pero no de la manera en que debería ser cubierto. Los medios de comunicación tienen el poder de cambiar la narrativa de una historia mediante el uso de eufemismos en un intento de hacer que un tema parezca menos atractivo o incluso inofensivo. Esto es exactamente lo que se está haciendo con la conversación sobre el aborto. Sí, el genocidio del que le hablo es el aborto. El aborto es el genocidio moderno y silencioso del siglo XXI. En las próximas 24 horas, 2.363 bebés serán abortados. Cada 90 segundos, un bebé es abortado en una clínica de Planned Parenthood. Según la ley federal, los niños no nacidos pueden ser abortados hasta el nacimiento. Casi 2/3 de las mujeres que abortan dicen ser cristianas. Casi 1 de cada 2 embarazadas afroamericanas terminan en aborto. Las mujeres hispanas representan el 25% de los abortos. Para conocer más a fondo sobre este genocidio, decidimos conversar con el Dr. Bill Lyle, obstetra y ginecólogo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿En qué momento de su vida desarrolla usted una pasión por la medicina y de llegar a ser un doctor? Mi nombre es Bill Lyle y soy un obstetra y ginecólogo certificado con licencia para practicar medicina en Florida y Alabama. Y desarrollé un interés desde niño por la medicina porque desde pequeño estuve mucho tiempo en el hospital recibiendo varias cirugías. Eso despertó un interés en mí. Mi familia siempre fue pro vida, pero nunca me imaginé llegar a fundar un ministerio llamado el Doctor Pro Vida hasta que hice mi residencia médica. Durante mi tiempo en la escuela de medicina, yo desarrollé una gran pasión por el campo de la obstetricia. Como dice un gran refrán, si te encuentras estudiando algo que no es requerido, tal vez sea eso lo que debas escoger como carrera. Y fue durante mi residencia médica donde no solamente aprendí cómo tratar médicamente a madres, sino también cómo mantenerlas saludables, al igual que a sus bebés en el vientre. En la escuela de medicina nuestra meta era tener mamás y bebés saludables. Al empezar a hacer más intervenciones quirúrgicas con la meta de salvar la vida de los bebés en el vientre, yo decidí que el bebé en el vientre es una persona y un paciente. Y la práctica médica que yo asumí en el 99 resultó ser el proveedor más grande de abortos en el área triestatal de aquí en la Florida. Asumí el control e inmediatamente terminamos la práctica de abortos en ese lugar en el primer día. Fue un domingo en la tarde, después de ir a la iglesia, cuando entré a mi oficina por primera vez y subí al segundo piso. Ahí se encontraba el centro de abortos en esa práctica médica. Yo había visto anteriormente dónde se hacen los sonogramas, pero nunca había entrado a la habitación de abortos. Estamos a solo media milla de la Universidad Cristiana de Pensacola, cerca de mega iglesias cristianas y católicas,
Me puse a pensar en las miles de madres que han llevado a sus hijas a este centro de aborto durante años con un bebé en su vientre. Suben las escaleras con un bebé en su vientre y en 20 minutos bajan las escaleras sin el bebé en el vientre. Pensé dentro de mí, ¿cómo puede estar sucediendo esto en mi ciudad donde vivo? Y es ahí donde nace el Ministerio Provida, del cual estoy a cargo. Dr. Lau, ¿nos podría dar la definición legal o médica del aborto? Muy simple, el asesinato de una persona en el vientre. Hay muchos casos de abortos fallidos. Los sobrevivientes de un aborto son frecuentemente afectados. Josiah Presley es un sobreviviente con una poderosa historia. Vamos al inicio. Tu testimonio es muy poderoso. Tú creciste en una familia adoptiva. Cuéntanos tu experiencia creciendo. Sé que tienes varios hermanos y hermanas. Háblanos de tu relación con cada uno de ellos. Bueno, yo crecí en un hogar con 12 hermanos y hermanas. 10 de nosotros somos adoptados, venimos de diferentes lugares del mundo. Tengo hermanos blancos americanos, hermanos afroamericanos, hermanos adoptivos de Haití. También tengo un hermano adoptado de Corea del Sur. Tengo hermanos mitad indígena y mitad afroamericanos. Y también tengo otro hermano latino. Así que tenemos un amplio espectro de culturas en mi casa. De hecho, en mi iglesia nos han apodado la familia de las Naciones Unidas. Verdaderamente es muy chévere crecer en un hogar con tantos hermanos y hermanas de diferentes culturas. Ahora, obviamente de vez en cuando hay pruebas y luchas. No siempre es fácil vivir con 2 hermanos y hermanas. Los seres humanos somos imperfectos, así que es natural tener choques de vez en cuando al juntar a tantas personas. Pero en general, yo diría que la experiencia creciendo con todos ellos fue muy bonita. Mis padres son blancos, así que creciendo nunca hubo duda de que yo fui adoptado. Fue algo celebrado. Nosotros celebramos en grande la adopción en nuestra familia. Mis padres adoptivos siempre decían que nuestros padres biológicos no nos pudieron criar y cuidar, pero Dios sabía que les necesitábamos a ustedes y ustedes a nosotros. A la edad de los 13 años, mis padres adoptivos pensaban que yo ya era lo suficientemente maduro y mayor de edad para conocer mi historia. Así que me contaron en detalle cómo mi madre biológica se practicó un aborto a los 2 meses de estar embarazada de mí. Yo recuerdo cómo llegué a sentir un gran dolor al escuchar esto. Me sentí muy herido. En ese momento de mi vida, mis padres no sabían esto, pero yo hace un tiempo había empezado a batallar con problemas de autoimagen. Dudaba de mi valor. Batallaba con depresión debido a mi brazo deformado. Llegué a pensar que tenía menos valor que los demás. Llegué a pensar que nunca llegaría lejos con mi vida, que nunca alcanzaría metas en mi vida. Así que cuando me dijeron esto a los 13 años sobre lo de la decisión de mi madre de abortarme, yo automáticamente sentí confirmación de que realmente mi vida no valía nada. Porque la persona que se supone que debía amarme tanto y cuidarme, mi mamá biológica, pensó que mi vida no tenía valor, no valía la pena dejarme nacer e intentó matarme. Así que creciendo en un hogar cristiano, nosotros sabíamos que el aborto era algo equivocado, pero siendo honesto no me importaba mucho el tema del aborto hasta que me enteré ahí mismo cara a cara que yo casi fui abortado. Esto me causó mucho dolor y depresión dentro de mí. Mis padres no estaban enterados de lo que yo sentía. Yo me alegré que mis padres me contaron la verdad sobre mi historia, porque como alguien adoptado, siempre quieres saber de dónde vienes, tu historial familiar y cosas similares. Así que había mucho dolor y depresión en mí porque recibí confirmación de que mi vida no tenía valor al escuchar esta triste noticia. De repente empecé a sentir mucho dolor y resentimiento hacia mis padres biológicos. Yo estaba sufriendo las consecuencias físicas de una decisión que ellos tomaron. De repente ya no se trataba de que yo nací con un brazo deformado al azar, sino que ahora yo decía, yo nací así porque mis padres intentaron abortarme. Independientemente de que mi deformidad esté relacionada o causada por el intento del aborto o no, no estoy seguro, pero cuando consideramos el tipo de aborto que ella intentó hacerse, es probable que ese sea el caso. Así que a la edad de los 13 años, todos esos pensamientos se presentaron en mi vida y tuve que tratar con ellos. Y la única manera en la que pude vencer esos pensamientos fue a través de la salvación, a través de una relación con Cristo, encontrando mi identidad no en quien yo era o pensaba que era, pero al encontrar mi identidad en Jesús y en lo que Él había hecho por mí y cómo me amó.
Así que al encontrar mi identidad en Él, pude ser rescatado de ese hoyo profundo de problemas con mi autoimagen, mi depresión, mi odio a mí mismo. Al establecer una relación con Jesucristo, al crecer en Él, encontré perdón porque Jesús ha perdonado mis pecados contra su santidad. Y lo menos que yo puedo hacer es perdonar a los demás por herirme a mí también. Es así que pude perdonar a mis padres biológicos por intentar matarme. Él quitó de mi vida ese odio y ese enojo hacia ellos. Pero al inicio, a mis 13 años, cuando me contaron lo que mis padres biológicos intentaron hacer conmigo, eso es todo lo que yo tenía. Enojo, depresión se apoderaron de mí. Tuve que tratar con eso por años, hasta que conocí a Jesús y fui salvo. El Señor inició un proceso de cambio en mi vida. El reporte que recibimos fue que a los 2 meses de quedar embarazada, mi madre biológica se practicó un aborto con legrado. Y para explicar mejor, un aborto con legrado es un aborto donde el médico entra al vientre de la madre y usa un instrumento quirúrgico afilado y destroza al bebé en pedacitos de carne y asimismo en pedacitos los saca del vientre. Considerando el tipo de aborto, es muy probable que esto fue lo que causó la deformidad de mi brazo, pero también nos preguntamos qué fue lo que detuvo al médico y le hizo pensar que el aborto fue exitoso. Lo más probable es que en el vientre habían gemelos, y solo sacaron a uno, a mi hermano, sin saber que habían 2 criaturas en ese vientre. Así que sacaron a mi hermano gemelo, pensaron que había terminado el procedimiento y enviaron a mi madre biológica a su casa, sin los médicos darse cuenta que me dejaron a mí en el vientre. Creemos verdaderamente que esto fue lo que sucedió en mi caso, ya que no hay otra explicación de cómo fue que yo sobreviví a un aborto sin los médicos darse cuenta. Mi madre y los médicos no sabían que habían gemelos en ese vientre y solo sacaron a uno y me dejaron a mí. Eso es probable, ya que si examinas un sonograma de una madre con 2 meses de embarazo, puedes ver claramente sus manos, pies y cabeza fácilmente e identificarlos como cuerpos humanos. Así que nos preguntamos qué fue lo que detuvo a los médicos o les hizo pensar que el procedimiento del aborto fue un éxito, y creo que la mejor respuesta es esa. El tipo de aborto más común es un aborto quirúrgico, donde el bebé está dentro del vientre y un procedimiento quirúrgico se practica a veces con una máquina de succión. A veces, si el embarazo está más adelantado, se usan instrumentos quirúrgicos invasivos. Hay veces donde el bebé tiene que ser removido en diferentes pedazos. Pero el tipo de aborto ahora más famoso y practicado es un aborto químico. Se hace con una medicina llamada mifepristona, también conocido como RU486, la píldora del aborto. Esta píldora es responsable de la muerte del 39% de todos los bebés abortados en los Estados Unidos. Es el método de aborto que más rápido ha crecido. Tiene una efectividad de 96% en quitarle la vida a un bebé con hasta 10 semanas de gestación. Así que no se puede confundir con la píldora del día después, que tiene un límite de hasta 72 horas después de tener sexo. Mifepristona puede ser usada hasta 70 días después de su último ciclo menstrual. En California, el gobernador Gavin Newsom ya firmó un decreto diciendo que a partir de enero del 2021, esta píldora de aborto estará disponible para cualquier estudiante universitario gratis, esencialmente aumentando el número de abortos. Así que el aborto químico es el aborto más conocido hoy, asesinando al 39% de bebés nacidos en los Estados Unidos hoy en día. Yo tuve una paciente que vivía aquí en la Florida. Ella tenía 9 semanas de embarazo. Su novio se enteró que ella estaba embarazada y le dijo: si no abortas al bebé, yo te abandono hoy mismo. Bueno, yo creo que ella debió dejar ese novio perdedor ahí mismo. Pero ella le dijo: ok, está bien, me haré el aborto. Ella inmediatamente llamó a la clínica de aborto en Tallahassee, pero no tenían citas disponibles por casi 3 semanas. Pero el deseo de ella era obtener la píldora abortiva hoy mismo. Solo le quedaba una semana para tomarse la píldora. Ella logró encontrar una clínica de aborto disponible en Jacksonville, casi a 5 horas de su casa. Ella manejó desde su casa a Jacksonville, firmó los papeles en la clínica, pagó con su tarjeta, le dieron la píldora, se la tomó y se fue de camino a casa.
Mientras iba manejando en la carretera, se ponía a pensar, ¿qué fue lo que hice? De repente en la carretera hay un anuncio en la cartelera a su derecha que dice, tu madre escogió la vida, tú también debes escogerla. Ella se quedó mirando el anuncio medio rara, pero sigue de largo. Pero un poco más tarde hay otra cartelera publicitaria con la foto de un bebé en el vientre, con un texto a la par que dice, ellos tienen latido de corazón a los 18 días. Ella de repente se siente conmovida y dice, wow, hice algo malo. Ella toma la siguiente salida de la carretera y se estaciona. Saca su teléfono inteligente y busca en internet antídoto para píldora abortiva. Eso la llevó a nuestro sitio web abortionpillrescue.com. Llamó al número de teléfono en el sitio web, conversó con la enfermera de turno en el teléfono ese día. Consiguió toda la información, la enfermera me llamó a mí, yo entonces llamé a la paciente y le dije lo que podíamos hacer. Le expliqué los riesgos y los beneficios. Después de escucharme, ella me dice, sí, quiero salvar la vida de mi bebé en el vientre. Yo le dije a ella, ok, voy a llamar a la farmacia para pedir los medicamentos tuyos. Yo llamo a la farmacia en su ciudad, mientras la muchacha va de regreso a su ciudad para recoger la orden. Unas horas después, ella llega a la farmacia después de yo poner la orden. Yo le había dado la información a la farmacia, su nombre, apellido, número de teléfono, cantidad de dosis, etc. También me ofrecía en pagar el costo de esos medicamentos por la muchacha. La dueña de la farmacia me dice, doctor, tengo un par de preguntas para usted. Número 1, ¿está usted intentando revertir un aborto? Yo con mucho temor le respondí sí. La dueña me dice, wow, qué emoción, nunca he intentado esto, estoy tan contenta. Así que le digo a la dueña de la farmacia, ok, permítame darle mi información de tarjeta de crédito. No creo que esta jovencita tenga dinero para pagar por esto. No tiene seguro médico y lo gastó todo en el aborto. La dueña de la farmacia me dice, perdón doctor, no puedo hacer eso. Yo le respondo, señora, yo necesito hacer esto por la jovencita. La señora me responde, doctor, usted no me entendió, no le puedo permitir que usted pague porque yo quiero pagar por la joven. Yo le respondo, wow, ¿en serio? La señora me responde, claro que sí, estoy muy contenta. Así que cuando llamo a la paciente esa misma noche, yo le pregunto, hey, ¿pudiste recoger los medicamentos en la farmacia? Ella me dice, sí, pero esa farmacia es muy interesante. Yo le respondo, ¿y qué hay de interesante en esa farmacia? La jovencita me dice, bueno, yo fui al lugar privado de la farmacia donde puedes hablar con el farmacéutico. Le dije quién soy yo. La farmacéutica me miró con una gran sonrisa, me dio un gran abrazo, me dijo que iba a orar por mí y me dijo que la farmacia pagó mis medicamentos. Yo le dije, wow, qué tremendo. Una semana después la vi en mi consultorio. Había un 96% de posibilidad de no detectar un latido en el bebé, pero sí logramos detectar el latido. Una semana después todavía detectábamos un latido. Y hace unos meses tuve el privilegio de estar presente en el parto de ese bebé. Ese bebé tenía altas posibilidades de no nacer por la mala decisión de una madre, pero muchos nos involucramos e intentamos hacer algo. El Espíritu Santo tocó a alguien para poner esas carteleras publicitarias en la carretera. La enfermera de turno en el teléfono en ese día. Todos trabajamos juntos como una cadena y pudimos salvar la vida de ese bebé. Y hoy en día la mamá y el bebé están súper saludables. Dr. Lau, muy pocas personas saben de esta opción de revertir un aborto. ¿Por qué será eso? Estamos haciendo todo lo posible para que otros sepan de este procedimiento. Son programas de televisión como este que educan a las personas en el tema. ¿Sabes? Yo estuve este mismo miércoles pasado en una iglesia hablando de esto. He estado en programas radiales. Regresé de Irlanda después de entrenar a doctores a revertir o cancelar un aborto. He hecho programas con enfoque a la familia. Queremos que todos escuchen y sepan de esto. Ahora estamos recibiendo más llamadas. Eso es lo más importante, la educación. Si te fijas, los medios de comunicación están totalmente inclinados hacia la izquierda proabortista. Ministerios pro vida no reciben respaldo de los medios de comunicación. Tampoco de la comunidad médica. Hay una organización llamada la Asociación Americana de Doctores y Ginecólogos Pro Vida. Son ginecólogos pro vida como yo, pero se nos hace muy difícil regar la voz. Por eso participo en este video para que los televidentes sepan que hay otra opción. Yo trabajé como mesero durante mis años universitarios. Si el chef decía, el especial de hoy son camarones, y tú no le avisas a los clientes que el especial del día son camarones, nadie ordenará el especial del día. El chef se preguntará, pero ¿por qué nadie pide el especial del día? El mesero responderá, es que se olvidó decirle a los clientes que hay un especial disponible. Así que tenemos que dejarles saber a las personas, también dejarles saber a las iglesias. Las iglesias son los primeros lugares donde van personas buscando consejo.
Sí, yo consideraría el aborto como un genocidio moderno actual. Si definimos genocidio como el asesinato masivo de ciertos pueblos o personas, ya sea por razones socioeconómicas, racismo o trasfondo cultural, o por X razón que uses para acabar con un grupo de personas, si esa es la definición que quieres usar para el genocidio, bueno, te digo algo, entonces eso mismo es el aborto. Estamos tomando una porción de nuestra población aquí en la Tierra, diciendo que sus vidas no valen para nada y deben ser exterminadas. Desde la decisión de la Corte Suprema en Roe vs. Wade, ya se han practicado más de 60 millones de abortos en este país. Más de 60 millones de vidas de personas han perdido sus vidas por el aborto, y eso claramente es genocidio. El genocidio es el asesinato deliberado de un grupo de personas. Es la matanza organizada de un grupo. Puede ser un grupo étnico, un grupo racial. Es organizado y a gran escala. Con el aborto hemos asesinado a más de 60 millones de bebés en los Estados Unidos en casi 50 años. De hecho, tenemos a Planned Parenthood en cada estado, también cerca de cada universidad en este país. De hecho, aún en los 5 condados o boroughs en la ciudad de Nueva York, de hecho, ahí donde estás tú, si miras a los 5 boroughs, dependiendo del año, puedes ver a estos centros de aborto a la par de centros estudiantiles, especialmente cerca de Long Island. Hay años donde ves a más bebés afroamericanos, escúchame bien, a más bebés afroamericanos en el vientre abortados que a bebés nacidos. Vemos que la mitad de una población de personas están siendo asesinadas. Eso es un claro ejemplo de genocidio de costa a costa. Un genocidio de costa a costa que se está expandiendo y continuará expandiéndose con Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en el poder actualmente en los Estados Unidos. Los que defienden el aborto usan varios argumentos a favor del asesinato de los no nacidos en el vientre. Pero Josiah Presley nos da las respuestas correctas a estos argumentos falsos. El cuerpo de ella juega un importante papel. Su cuerpo está involucrado, pero también hay otro cuerpo involucrado, y ese es el cuerpo del bebé no nacido. Y ese cuerpo de ese bebé no es decisión de la mujer. Ese bebé debe ser protegido y cuidado, al igual que el cuerpo de ella. Pero no es solamente su cuerpo, es su cuerpo y el cuerpo del bebé también. Cuando escuchamos a los del lado pro aborto decir, ¿por qué quedarse con un bebé si ese bebé tiene una enfermedad o discapacidad física? Cuando ellos dicen algo así, en realidad lo que están diciendo es, ¿por qué debemos proteger cualquier vida si su calidad de vida es inferior a las otras? Si estamos hablando de un bebé y decimos que su vida no vale, o su vida no vale la pena proteger porque van a ser con discapacidades físicas, apliquemos ese mismo razonamiento con las vidas fuera del vientre que tal vez tengan enfermedades o discapacidades. No podemos juzgar o determinar el valor de las personas en base a su salud o discapacidad, porque si hiciéramos esto, entonces siempre habría alguien con más valor que el otro. Alguien enfermo o con discapacidades no vale menos que alguien sin discapacidades. Alguien sano no tiene el derecho de decidir si otro vive o no. Esa no es nuestra decisión a tomar. Debemos proteger la vida y preservarla también. Hemos visto la triste y cruel realidad del aborto. Hay que llamarlo como es. Un cruel y grotesco genocidio de millones de personas indefensas por nacer. Como cristianos, es importante que nos levantemos a favor de la vida. El aborto no es la solución. La palabra nos manda en Isaías capítulo 1, verso 17, a hacer el bien, buscar la justicia, reprimir al opresor, defender la causa del huérfano. Al defender la vida, cumplimos con este mandato de Dios. Es tiempo de acabar con este genocidio, moderno y silencioso. A los televidentes que me están sintonizando,
Como seres humanos estamos llamados a proteger a otros seres humanos. Debemos cuidar de otros, protegerlos, preservarlos y amarlos. Para los cristianos que están viendo ahora mismo, les recuerdo lo que dice Santiago 1:27. Nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Proverbios 31 nos llama a hablar por aquellos que tal vez no pueden hablar por ellos mismos, por los que no tienen hogar y huérfanos. Cristiano, tú que me estás mirando, estamos llamados a defender y hablar por los marginados, a defender a aquellos que no tienen voz, a protegerlos y amarlos como expresión de quienes somos como creyentes. Así que mi exhortación a aquellos sintonizándonos ahora mismo es lo siguiente: defiende y habla por aquellos que no tienen voz. Como cristianos hemos sido llamados a amar a nuestro vecino, así que amemos a nuestros vecinos desde el vientre hasta la tumba.